Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de farmacología. En las clases previas estuvimos revisando lo que corresponde a la diabetes mellitus tipo 2. Primero revisamos un poco de la fisiopatología, factores de riesgo, algunas otras cosas referentes a la enfermedad como tal. Esto con la intención de posteriormente empezar a revisar los mecanismos de los fármacos que vamos a utilizar para su tratamiento. En la clase anterior estuvimos revisando algunas generalidades más sobre los hipoglucemiantes y empezamos a ver a las sulfonilureas. Las sulfonilureas habíamos quedado que es un fármaco que interviene en la secreción de insulina. Entonces va a mejorarnos el problema de la diabetes mellitus tipo 2, incrementando los niveles de secreción de la insulina. Es uno de los tantos grupos de fármacos que hemos visto. Recuerden que los fármacos que se utilizan en el caso de la diabetes mellitus van a intervenir en varios mecanismos, tanto sea de mejorar, disminuir la resistencia a la insulina, como incrementar la secreción de la insulina, disminuir la producción hepática o muscular de glucógeno. Sí, van a ser varios mecanismos que nos van a ayudar a disminuir la glucosa circulante. Este nivel de glucosa circulante elevado, pues es el principal factor que nos va a producir los efectos nocivos o lesivos de la diabetes a largo plazo. Van a repercutir principalmente en la microvasculatura, o sea, a nivel de los vasos sanguíneos más pequeños, más chiquitos, que son capilares, que encontramos por ejemplo, en las porciones más distales como manos y pies. De ahí que, por ejemplo, en el diabético veamos el fenómeno del pie diabético, que empieza como una neuropatía, o sea, una alteración de los nervios, los cuales empiezan a disminuir. Primero se ponen hipersensibles, provocan dolor, luego ya se ponen hiposensibles, ya no provocan mucho dolor. De hecho, ya el paciente no siente, no tiene sensaciones. Y es como se empieza a generar lesiones o úlceras. Por X puede ser por el roce del zapato, por alguna alteración normal, que en un paciente normal con buena sensibilidad, pues se daría cuenta que se está haciendo daño. Ahora, otra cosa que nos va a generar este fenómeno del pie diabético va a ser el hecho de que, como están dañados los vasos más pequeños, los capilares arteriales, algunos dañados o algunos inclusive ya ocluidos, esas oclusiones van a provocar que el tejido se desvitalice y muera con mayor facilidad. Y además, como no hay un buen flujo sanguíneo, entonces el organismo va a ser incapaz de transportar, por decirlo así, los materiales que requieren esas células para regenerarse, transportar oxígeno, transportar factores de defensa como linfocitos, macrófagos, neutrófilos. Entonces eso va a hacer que se dificulte mucho que cicatrice una úlcera del diabético, más en un diabético descontrolado con un grado muy avanzado de neuropatía. ¿Sí? De ahí la razón por la cual pues, se generan esas instituciones distales por el calibre de los vasos sanguíneos que encontramos ahí. Entre más pequeños sean, más fácilmente serán afectados por los niveles de glucosa circulante. Ahora, la glucosa pues va a tener un efecto, podríamos decir, como mecánico, en el sentido de que pues la sangre normalmente va a tener una consistencia no muy densa, va a ser isotónica, va a tener un buen equilibrio dentro de el líquido que tiene el plasma y las células que contiene el plasma. Si este equilibrio se pierde y tenemos ahora una situación hiperosmolar en la cual hay una gran cantidad de moléculas circulando en el plasma, pues esta se va a hacer más densa, va a incrementar su densidad y su viscosidad, por tanto su dificultad para fluir de forma adecuada y transportarse. Si la sangre disminuye su velocidad de circulación, su velocidad de fluidez, esto pues favorece varias cosas como la formación de placas de ateroma, o va a generar que a la larga el organismo trate de moverla incrementando la presión sanguínea.
Y también pues resulta que la sangre que no se mueve a la velocidad adecuada va a empezar a coagularse. Entonces esos coágulos van a provocarnos infartos o microinfartos que van a desvitalizar el tejido y provocarnos los fenómenos que mencioné con anterioridad. Volviendo ya a los fármacos hipoglucemiantes, tenemos las biguanidas. Biguanidas hay varios tipos, hay muchos nombres de biguanidas, pero como el anterior, la sulfonilurea, eran las pastillas chiquitas, la glibenclamida. La biguanida va a ser la pastillota, dijera el paciente diabético, o sea, hace la metformina. Esta va a funcionar de una forma un poco diferente a la sulfonilurea. Recuerden que las sulfonilureas pues tienen el problema de que nos suben al paciente de peso. Las biguanidas, al contrario, nos ayudan a bajar al paciente de peso. Este su mecanismo principal va a ser que va a incrementar la sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina. Entonces, si nuestro paciente tiene una secreción normal de insulina, pero hay una desensibilización de los tejidos, pues esto mejora y hace que la propia insulina que nuestro paciente secreta pues actúe en los tejidos, ¿sí? Además nos va a ayudar a disminuir o inhibir la producción hepática de glucosa, ¿sí? Y tiene otros beneficios, podemos decir beneficios secundarios, que pues esta metformina ayuda a bajar de peso a nuestro paciente y ayuda a mejorar los perfiles lipídicos, o sea, nos va a ayudar a disminuir la cantidad de lípidos circulantes, tales como los triglicéridos, que puede disminuir en un 20 o un 25%, y las de las lipoproteínas de baja densidad también lo va a disminuir entre un 5 y un 10%. Recuerden que de las LDL y las HDL son, por así decirlo, las grasas buenas y las LDL son las grasas malas. Los triglicéridos y las LDL están muy relacionados con la formación de las placas de ateroma. Las placas de ateroma no son más que acumulaciones de grasa en los vasos sanguíneos. Si fuera una tubería sería como el sarro, que lo que hacen es disminuir la luz de los vasos sanguíneos y hacer a nuestro paciente más propenso a que ciertas regiones se infarten. Lo típico es que veamos este fenómeno en las arterias coronarias y se provoque pues, un infarto al miocardio. Su dosificación normalmente, una tableta de metformina contiene entre 500 y 850 miligramos por día. Es muy común que encontremos un paciente tomando una metformina de 850 miligramos o que se asocie con sulfonilureas, ¿sí? O sea, con glibenclamida. Es común encontrar ese tipo de combinaciones. Tiene una vida media aproximadamente de 2 horas, ¿sí? Pero nos permite una dosificación de 12 o 24 horas por el tiempo que se tarda en eliminar el torrente sanguíneo. Y pues se puede llegar a utilizar una dosis tope de 3 gramos diarios. Entonces podríamos darle a nuestro paciente 2 tabletas de 500 miligramos cada 8 horas para mantener el efecto farmacológico a tope funcional. Ahora, efectos adversos. Recuerden, los efectos adversos son muy comunes en el medicamento. Van a ser una de las causas por la cual nuestro paciente deja el tratamiento. Y debo de recordarles también que la principal causa por la que los tratamientos médicos fallan es porque el paciente les tiene poco apego, ¿sí? Entonces hay que vigilar eso a la hora de seleccionar un tratamiento, tratar de escoger medicamentos que tengan la menor incidencia de efectos secundarios en nuestros pacientes para que estos se puedan apegar de forma adecuada a sus tratamientos. En el caso de la metformina, o sea, de las biguanidas, estos efectos adversos van a ocurrir cerca del 20% de los casos. ¿Qué nos va a generar? Problemas abdominales, igual que las sulfonilureas. Inflamación, gases, borborismos, puede generarnos diarrea en los pacientes, náuseas. Estos van a ser variables de un paciente a otro. Puede haber un paciente que sí los presente, pero los presente de forma leve. Entonces van a ser más tolerables. Por ese paciente. En cambio, en otros pacientes, pues se puede generar
una molestia muy intensa, una diarrea muy frecuente. Entonces esto va a provocar que nuestro paciente pues deje de seguir el tratamiento. Ahora, otra cosa que va a generar es sabor metálico en la boca, como si hubieran jugado con una moneda en la boca. Va a generar anorexia, o sea, se va a disminuir el apetito de nuestro paciente. Si no va a tener el reflejo del hambre, pero no va a tener mucho el ánimo de comer. Además de que pues como va a interferir a nivel intestinal con la absorción de la vitamina B12 y los folatos. Los folatos son esenciales en el proceso de la formación de la hemoglobina. ¿Sí? Ahora, pacientes en los que vamos a encontrar contraindicado el uso de las biguanidas, o sea, la metformina. En este caso no les voy a mencionar más nombres de biguanidas, no es necesario, porque pues el más común y muy utilizado es la metformina, entonces es el único ejemplo que nos sirve de este grupo de fármacos. Va a estar contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, que en las pruebas de la química sanguínea tengamos más de 1.4 miligramos por litro de creatinina. Esto porque, pues, al igual que las sulfonilureas, se van a eliminar por vía renal y se metabolizan en hígado. Entonces, contraindicaciones generales, no lo vamos a utilizar en pacientes con insuficiencia renal moderada severa. No lo vamos a utilizar en pacientes con hepatopatías avanzadas, o sea, hepatopatías severas como la cirrosis hepática. ¿Sí? Tampoco en pacientes con insuficiencia respiratoria o cardíacas graves, pacientes con alcoholismo o otras situaciones que ya tengan de por sí, que ya supongan de por sí un estrés importante para el cuerpo de nuestro paciente, tales como en el infarto agudo al miocardio, en traumatismos graves, estamos hablando de un policontundido, un bolet costal, fracturas expuestas en varios huesos. ¿Sí? También podríamos suponer en este grupo a los grandes quemados, o sea, pacientes con una gran cantidad de superficie corporal, pacientes que se encuentran en sepsis, pacientes que se encuentran, o sea, pacientes en los cuales su organismo está teniendo un metabolismo muy acelerado por el daño que tienen en su cuerpo. Ahora, el asunto con las biguanidas es que también no es muy difícil que generen una hipoglucemia. De hecho, no nos van a dar hipoglucemias a menos que los combinemos con otros hipoglucemiantes, como es el caso de las sulfonilureas o glibenclamida, o que se esté utilizando en conjunción con insulina. Las sulfonilureas van a ser secretagogos, quiere decir que van a secretarnos más insulina. Las biguanidas no, las biguanidas son sensibilizadores a la insulina. Por eso es que se pueden utilizar con insulina para subir el nivel. O por eso es que es prácticamente de súbito del sentido común combinar biguanidas con sulfonilureas. Otro grupo de fármacos que encontramos es las tiazolidinedionas. Estas tiazolidinedionas van a actuarnos de forma muy parecida a las biguanidas, disminuyendo la resistencia a la insulina. ¿Sí? Estas van a generarnos sus efectos a largo plazo. Tiene que estar tomando el paciente el medicamento de forma constante para que empiece a ver un efecto, porque su acción o su mecanismo de acción se ve involucrado en regular los genes, ¿sí? Regular los genes de las células que están involucrados en el metabolismo de lípidos y glucosa, principalmente los que se encuentran en el fenómeno de diferenciación de los adipocitos. Los adipocitos son las células que almacenan la grasa, ¿sí? Los que encontramos que forman el tejido celular subcutáneo. Estos receptores se van a encontrar principalmente en músculo, en los adipocitos, en la grasa subcutánea y obviamente en el hígado.
Sí, para abreviar serían tiazolidinedionas o, si se les dificulta el nombre, vamos a llamarlas glitazonas. Muy comúnmente utilizamos una que se llama pioglitazona, que le va a dar el nombre a este grupo. Además de disminuir la resistencia a la insulina, van a disminuir también reducir la producción de glucosa por el hígado, igual que las biguanidas. Estas no van a ser secretagogos, no van a producir más insulina de la que ya producen las células beta, y sí, pues nos van a ayudar a largo plazo a disminuir la hiperglucemia en la diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a su farmacodinámica y farmacodinámica, van a metabolizarse principalmente por el hígado y se van a eliminar por el riñón. Tiene una vida media similar a las biguanidas, de 2 a 3 horas, pero sus efectos biológicos, como dije, van a tardar semanas en ser significativos, en darnos una mejoría adecuada. Entonces es más rápida una biguanida que una glitazona. Puede ser de 6 a 12 semanas. Estamos hablando de un mes y medio hasta 3 meses a que vamos a ver efectos adecuados. Un ejemplo de glitazonas es la rosiglitazona, que se puede utilizar como monoterapia, pero muchas veces estos fármacos se utilizan en combinación con sulfonilureas o metformina o inclusive insulina. Recuerden que pues va a mejorar la resistencia, entonces se puede combinar con la insulina. ¿Sí? Se administra 1 o 2 veces al día y como les digo, tiene un efecto que se va a presentar hasta dentro de mes y medio, 3 meses. ¿Sí? El problema con la rosiglitazona y la razón por la que podríamos combinarlo con la metformina es por el incremento de las LDL. Otro ejemplo de glitazonas pues es la pioglitazona, son de las más comunes, la rosiglitazona y la pioglitazona. Ambas, como dije anteriormente, pueden ser usadas como monoterapia, pero como su efecto es muy prolongado y lo que queremos es controlar al paciente su glucosa, pues se combina con sulfonilureas, metformina o inclusive insulina. Ahora, de estas dos, la rosiglitazona y la pioglitazona tiene como efecto secundario, sí, que va a aumentar el colesterol, tanto el bueno, entre comillas, como el malo, tanto HDL como LDL, pero disminuye los triglicéridos. Igual la pioglitazona tienen el mismo efecto, excepto que la pioglitazona no va a tener el efecto de incrementar el LDL, solamente va a incrementar el HDL. Los efectos adversos pueden provocar edema muy severo e inclusive generarnos anasarca. Van a incrementar el peso del paciente, aparte del edema que está generando, pueden generarnos daño hepático, ¿sí? Van a servirnos como expansores de volumen plasmático, una de las razones por las cuales se genera el edema, y puede cambiar el músculo, la estructura del músculo del tejido cardíaco. Los tipos de glitazona son las dos que les dije, o al menos quédense con esos dos nombres, son los más fáciles de recordar. Ahora, las contraindicaciones o efectos adversos, primeramente, no lo vamos a ocupar en pacientes con enfermedades hepáticas activas, ni con ningún tipo de alguna normalidad en las pruebas de función hepática, están contraindicadas. Tampoco lo vamos a usar en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva por el edema que generan, ¿sí? Y pues lo vamos a contraindicar también en pacientes con problemas para bajar de peso o pacientes obesos, ¿sí? Aunque el incremento de peso que generan las glitazonas es diferente según el paciente, es variable. Por lo pronto aquí terminaremos la clase, continuaremos con el resto de los grupos de hipoglucemiantes.